Bueno, la semana pasada contra la Gimnástica marcaste de penalti, este sábado contra el Vitoria volviste a marcar de penalti. Cuéntanos un poquito cómo se viven los momentos previos al lanzamiento de un penalti. Bueno, pues siempre la previa del penalti siempre tienes un poquito de tensión, ¿no? Intentas dejar los nervios aparte, pero la tensión siempre está y bueno, intentas centrarte un poco en el lanzamiento, en elegir un lado y confiar en ti mismo para poder meterlo. ¿Siempre se te ha dado bien lo de lanzar penaltis? Sí, es algo que siempre me ha gustado. La verdad es que desde pequeño he tirado en los equipos que he estado. Sí que hacía tiempo que no echaba, porque igual en otros equipos me ha tocado pues, tener otro rol y ahora estoy cogiendo la responsabilidad, quizás también por gente que está lesionada y bueno, me ha tocado a mí y esperemos que siga la racha, ¿no? Y los dos penaltis, tanto en Torrelavega como el otro día en Urriche, estuvieron provocados por Tascón. Te has echado un buen socio, ¿no?, para esta faceta. Sí, parece que nos estamos haciendo cómplices, ¿no? Él los provoca, yo los meto. La verdad es que Andoni está haciendo un trabajo inmenso, nos está ayudando muchísimo al equipo. Aparte de meter los goles él, el trabajo que hace para el equipo es fundamental, guarda un montón de balones, provoca un montón de cosas y la verdad es que nos está dando la vida. Como eres uno de los jugadores que ha jugado todos los minutos hasta el momento, supongo que personalmente contento. Sí, la verdad es que muy contento. Poder ayudar al equipo, sentir esa responsabilidad de jugar todos los minutos al final es algo bonito y bueno, después del año pasado, que fue una temporada un poco complicada porque a pesar de comenzar bien sí que tuve una racha mala de lesiones y la verdad es que ahora este año estoy encarando con muchas ganas, con mucho entusiasmo, sobre todo porque tengo esa continuidad y esa confianza que el míster me transmite. Y en lo colectivo, 7 puntos de los últimos 9 posibles en el bolsillo. Parece que los azules van a más. Sí, la verdad es que ha sido un inicio un poco malo, pero bueno, yo creo que hemos corregido algunas cosas y nos está yendo mejor y la racha está siendo buena. Ahora esperemos que continúe. ¿Cuáles crees que han sido las claves para esta mejoría de la Amorebieta? Bueno, yo creo que a nivel defensivo sobre todo hemos mejorado mucho. Empezamos encajando muchos goles y de forma quizás demasiado fácil y ahora esa solidez defensiva nos está ayudando a luego poder llevarnos los 3 puntos. Así que aparte de eso, yo creo que la tranquilidad y la confianza que tanto directiva como aficionados nos han transmitido también nos ha ayudado. Y este fin de semana, derbi contra el Leioa, aquí en Urriche, ¿cómo afrontáis el partido? Bueno, pues con muchas ganas y sobre todo con ambición, ¿no? Porque al final a veces es peligroso llevar 2 victorias seguidas porque te hace bajar un poquito el nivel de activación, pero yo creo que jugando en casa, siendo además un derbi como es, que sabemos que todos los derbis son muy igualados, creo que tenemos que tener mucha ambición y el haber ganado nos tiene que servir para todavía tener más ganas de seguir ganando. Y ya por último, un mensaje a la afición para que se anime el sábado a venir aquí a animar a los jugadores. Bueno, pues que como hasta ahora nos han ayudado, que sigan llenando las gradas de Urriche, que sigan animando, que el equipo al final necesita. Los partidos se deciden en pequeños detalles y yo creo que el de la afición también es otro detalle más que siempre suma y el equipo necesita de la afición.